¿Aló? ¿Me escuchan? Uy, son poquitos. Estaba esperando que llegaran más, pero ya creo que somos los que somos, ¿no? Bueno, ahora estoy llegando más. 16, 15, ahora se bajó uno. 15 de 110. ¿Tienen tarea o algo hoy día? ¿Una entrega? ¿Una prueba? Mañana hay prueba de conta. De conta. ¿Y es muy difícil? Yo nunca hice conta, mis compañeros hacían ese curso, pero yo no lo hice. Chuta. Bueno, ánimo y gracias por estar acá igual, aunque tenían prueba igual de conta. Para ser sincero, hacía lo mismo. Como que eh, cuando tenía prueba de algo, filo, como que faltaba otras clases y estudiaba la prueba. Y después recuperar la otra clase. Ahora tenéis los videos, pues, así que los podéis ver después incluso. Entonces, como que igual podéis faltar y lo único que te perdís es como la posibilidad de preguntar algunas cosas. Le subo algún aviso para la prueba. Eh, no, o sea, se mantiene el horario de consulta igual que la otra vez. Eh, la prueba es el lunes, ¿cierto? 15. El horario debería ser a las 3:30 o a las 4, no recuerdo. Pero eso es lo que hemos visto hasta ahora. En general va a ser más realista. Entonces quería ver otro ejercicio que tenía acá y tenía otro ejercicio más de una prueba. Y aparte de eso, esto sí es importante. Entre algunos profesores hicimos un lab de repaso y ya está, lo tengo acá para publicárselo y también va a ser lo mismo que la vez anterior. Va a ser extra y va a tener hasta el día de la prueba para hacerlo. Tiene ejercicios de algunas pruebas anteriores y si lo hacen va a tener un bono en los labs. Un lab de repaso, un ejercicio, para que tengan ahí. Y entonces, voy a seguir con lo que tenía antes porque me faltó. eh, ya vimos el vertical, pero tenía otro ejercicio más que era uno que estaba acá. Y de hecho, esto no tenía solución porque quería que me ayudaran a hacerlo. Y tengo otro más, que este lo voy a agregar al final. Mm, Ya ya está. Y
Mientras actualizo esto, ¿qué me cuentan? ¿Alguna novedad Hola, profe. Le voy a hacer una sí, pregunta sobre la tarea. sobre la tarea? Estoy Sí. ahí, No, no, estoy no, ya ahí. se acabó. Ya Ah, se acabó. ya, dime. O sea, lo que pasa es que me tiraba como, bueno, no sé cuántos, pero un par de test case malos. ¿Ya? Y a la hora de poner submissions, como en el conteo de puntaje, me ¿Ya? tiraba wrong answer. No me tiraba como ningún puntaje. Entonces ahí, en el último. Entonces ahí voy a tener 0 puntos o voy a tener los puntos por los test case. Bueno, No, deberían ser por los test case. Si tenías unos cuantos malos, no debería ser de que eh, está todo malo. ya, muy bien. Listo. Pero sí, pues que te tira wrong answer porque finalmente tu algoritmo no soluciona todos los test case. Pero eso no significa de que esté todo malo. O sea, hay Es algo que que hiciste mal, pero sí, o sea, me faltaba una cosa que tengo clarísimo lo que era, pero uy, no voy a encontrar pasar de slide. lo que pasa es que los labs, cuando te faltan algunos test case, te tira como tu puntaje, así como tienes 10 buenos, pero la tarea no tiraba eso. Mm, pero ¿y la anterior? Ah, no te pasó, imagino. Imagino que tuviste todo bueno, quizás. Sí, o sea, solo me pasó la última, por eso no lo había visto Ah, antes. ya. No, no creo. Igual lo voy a consultar, pero no creo. Ya, acá está. Voy a compartir. Prueba de conta. ¿Cómo están los promedios en conta? Ya, Bajito, están bajito. Chuta. ¿Qué tan bajito? salvable todavía. Ya está. Chuta. Yo me acuerdo de un curso que hice que el profesor era un genio. Se llama Marcelo Arena, el curso de matemáticas discretas. La cosa es que este profesor era tan genio que él, o sea, como en su área, que para él era difícil distinguir cuando hay un ejercicio fácil de uno difícil. Entonces él nos hacía ejercicios de las tareas, que nos daba 1 o 2 semanas para hacer, y después llegamos a la prueba y nos hacía ejercicios de la misma dificultad, pero te daban 2 horas para hacerlo, o 3 horas. Entonces el promedio de la primera prueba fue un 2 y tanto, el de la segunda un 3,2 y de la tercera un 2,7 creo, y el examen fue el único promedio azul, fue un promedio 4,0. Y después como que Si tuvo que nadie hacer pasó, 1000 cosas para que aprobara la gente, como que después del examen se lo está echando como un 70-80% del curso. Y al final terminó pasando la mitad, después de muchas recorrecciones, cosas extra. Había gente que estaba en enero todavía haciendo pruebas como por probar, pero que ese no sea su caso. Yo lo logré pasar. nosotros la primera prueba no fue tan mal que partieron la nota del 2,5. Oh, chuta. Pero ¿no se entiende la materia o, o qué creen que puede estar pasando? ¿O son muy difíciles las pruebas? Es que se supone que las pruebas están como hechas para no terminarlas, para sacar todo el puntaje que uno pueda, pero para que no te alcance el tiempo en el fondo. Pero ¿y por qué? Y Qué ridículo. ¿Y te dan cuánto le dan? ¿Como 2 horas y sacar? creo 2 horas, 1 hora y media, algo así. Oye, pero que son, ¿cómo son? No tiene sentido. Como que nosotros les damos mucho más tiempo sabiendo que la prueba dura mucho menos, porque en estas condiciones no podemos asegurar de que los alumnos van a poder tener 2 horas de corrido. Al menos a mí me cuesta porque hay que hacer cosas o tengo interrupciones y tampoco es tan fácil como tener 2 horas de concentración seguidas. ¿Cachai? Entonces, como que, eh, obvio que pueden salir mal las notas. Bueno, ya. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, este ejercicio que era uno súper difícil, pero lo hemos podido resolver. Lo último que hicimos fue
cómo imprimir, ¿cierto? Entonces, un breve repaso de esto. Básicamente teníamos este tablero acá y queríamos imprimirlo de forma lineal, ¿cierto? Entonces, lo que yo les dije, en realidad la conclusión que llegamos fue de que idealmente habría que ver cuántos espacios hay hacia la izquierda y cuántos espacios hay que poner a la derecha, ¿cierto? Y eso en base a la palabra que estuviera más a la izquierda y la que estuviera más a la derecha. Entonces hay que buscar como el máximo de letras que necesito a la izquierda de mi palabra vertical y el máximo de letras que necesito a la derecha de mi palabra vertical. Entonces, hicimos este algoritmo, ¿cierto? ¿Dónde está? Entonces, lo primero que hacíamos, teníamos el máximo length, no, este no es, este. Si este fue el que hicimos nosotros, que tenía varias versiones. Este es lo máximo a la izquierda y máximo a la derecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es que parte en cero, ¿cierto? Y vamos recorriendo. Entonces, recuerden que esto tenía tres dimensiones, ¿cierto? Porque esta era una lista en que cada lista que tenía adentro era la fila y el índice de la palabra vertical. Y adentro estaba esta otra lista que era la palabra, entre la fila en sí. Entonces, lo que íbamos sacando era la fila, el largo de la fila y el índice, y vamos viendo si es que el índice que está acá, este valor, era mayor al máximo a la izquierda, porque se fijan que esto me da cuántos caracteres tengo hacia la izquierda de mi palabra. Entonces, por ejemplo, acá el índice de f es 2, ¿cierto? Lo que significa que a la izquierda hay 2 caracteres. Acá es 3, porque son 3. Acá es 1, porque es 1, 2, 2. Entonces buscamos el índice que sea mayor, y ese me va a decir cuál es la palabra más larga hacia la izquierda. Entonces, si es que esto es mayor, acá está. Si es que esto es mayor, lo reemplazo y para mí ese es el máximo que tengo hasta ahora. Y hacia la derecha lo que hay que hacer es ver el largo de la fila menos el índice más 1. Entonces eso me va a dar la diferencia que hay en el trozo que queda a la derecha. Y si es que esto es mayor a lo que yo tengo hasta ahora, lo guardo. Entonces el siguiente paso era recorrer de nuevo este crucigrama, la fila, saco la fila, el largo y el índice, y lo que voy viendo es, ya pues, Gastona, lo que voy viendo es eh, cuánto, o sea, cuántos caracteres de espacio tengo que poner, cuántos caracteres de guión bajo y cuántos de letra. Entonces, lo que hay que ver es que cuando tengo cuando mi palabra es más chica del máximo hacia la izquierda, eh, entonces tengo que poner un espacio, ¿cierto? Como acá, por ejemplo. O acá, que tengo solamente un carácter, entonces acá pongo 2. Entonces yo les dije que eso no lo podías calcular con fórmulas, ¿cierto? Como una matemática, viendo como cuánto me faltaba y cuánto tengo actualmente. Entonces, los espacios hacia la izquierda serían básicamente el valor máximo que tengo, por ejemplo acá era 3, ¿cierto? Menos el índice, porque el índice me dice cuántos caracteres tengo hacia la izquierda. Entonces serían máximo, que son 3, ¿cierto? Acá, menos el índice, que serían 2, ¿cierto? Entonces ahí sé cuántos espacios tengo que poner al principio. Entonces, esto es para poner como este número acá, que es el índice punto guión, le sumo los espacios y de ahí empiezo a mover mi palabra. Entonces lo que hago después es algo muy simple. Voy viendo carácter a carácter. Si es un carácter vacío, de este estilo, pongo un guión bajo, y si es que hay una letra, simplemente la pongo. Entonces, si es que es vacío, pongo guión bajo, si es que es una letra, pongo la letra. Entonces ahí armo esto acá, guión bajo, letra, guión bajo, o sea, guión bajo. Y lo último es que me queda ver cuánto espacio necesito hacia la derecha. Y eso también era una fórmula, ¿cierto? Que es el máximo a la derecha, por ejemplo, puede ser 2 o 3, en este caso es 2, menos cuántos caracteres hay a la derecha de este índice. Y para saber cuántos caracteres hay acá, es eh, el largo total de la fila, ¿cierto? Menos el índice más 1. Entonces, el largo completo, por ejemplo acá, largo completo, menos el índice más 1, que sería esto acá, menos 4. Entonces ahí me queda un 2
y 2 menos 2 me queda 0. Pero en este caso, por ejemplo, aquí me queda 1, y 2 menos 1 me queda 1 y pongo un espacio. Entonces lo agrego a la fila y lo imprimo. Y queda este estilo. ¿Dudas? ¿Dudas? Ahora si no va a seguir con otro ejercicio. ¿Se entendió este o no? Ahí no ocupó el if. ¿Cuál if? ¿En cuál parte? No, pues porque aquí ya imprimí la palabra, pues. Fíjate que lo primero que hice fue poner espacios, y esto de acá. Luego puse la palabra, y ahí fui recorriendo la fila, ¿cierto? En esta parte. Entonces después de eso, me quería poner espacios nomás. Esos son los espacios que me faltan. Entonces no hago ningún if, simplemente calculo la cantidad de espacios que me faltan y los pongo. ¿Sí? ¿Se entendió? Eh, dom, no sé si dom es de Dominico, Domingo. Bueno, domingo, ya. Se entendió domingo entonces. Ya. Había más ejercicios, pero yo creo que ya si pueden hacer eso, yo creo que ya entienden bien el problema. Acá tengo otro. Ya este importante. Este es un poco diferente. Y tengo otro más que es de una prueba, que está más acá abajo. De una prueba, de hecho este también es de una prueba. Y del primero también era de una prueba. Solo que no le había dicho. De pruebas de semestre anteriores. Ya, entonces tengo esto de acá. ¿Qué creen que es esto? Quizá ahora no sea tan simple saber. El metro. Sí, el metro. Es que antes podíamos ir a la U. Ahora no. Bueno, ya, pues entonces, esto de acá, tengo datos históricos entre paradas de una ruta de bus, los cuales están, no sé, en una lista de la siguiente estructura. Entonces, esto es una estructura de una lista que es un poco extraña, pero quiero que lo vayamos entendiendo. Cada tres posiciones están los datos de una parada, los cuales se componen de un texto. Entonces, fíjense que cada tres, estos tres son una parada, estos otros tres son otra parada. Lo gris es una parada, lo blanco otra parada, gris, blanco, gris. Ya. Entonces, se componen de tres componentes. Primero es el texto con el nombre de la parada, ¿cierto? El otro es eh, el tiempo en llegar para esa parada desde la ruta anterior. Y el otro es un valor entero que indica la posición de los datos de la siguiente parada. Entonces, Aira-Razabal, desde la siguiente de la parada anterior, yo llevo y me demoro 4 y mi siguiente parada está en 6. Entonces, este 6 de acá es el índice de esta lista de acá. Entonces, ¿cuál creen que sería la siguiente parada de ir a Razabal? Estoy yendo a la posición 6 de esta lista de acá. Ñuble. Sí, de hecho es Ñuble. Porque está ir a Razabal. Desde la parada anterior a la que yo llegué a ir a Razabal me demoro 4. Y la siguiente la que voy es la 6. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ñuble. Y de Ñuble, ¿qué significa que hay un 10 acá? En Ñuble, ¿qué significa que hay un 10 acá? A ver si están entendiendo. El tiempo en llegar. ¿Desde dónde? Esto es una línea nomás. Cada uno tiene solo una parada anterior. Sí. Entonces es ir a Razabal. Entonces desde ir a Razabal hasta Ñuble me demoro 10. Y la siguiente parada de la que viene, la que sigue a Ñuble, es 12. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál vendría después de Ñuble?
En esta lista, Quilín. Perfecto. Entonces, desde Ñuble me voy a Quilín. Y me demoro 10 en llegar a Quilín desde Ñuble. ¿Se entiende? ¿Se entiende el formato de esta lista? O sea, no. Ya, eso era lo importante. Vi que Domingo lo está entendiendo, pero el resto no está diciendo nada. Ya. De nuevo. Mira, Sofía y el resto que no esté cachando. Tengo una lista, ¿ya? Que se compone de muchas cosas, ¿cierto? Pero en sí la estructura es que tiene tres elementos. Oh, ahí está. No me dejan paz. Eh, se va componiendo de tres elementos, ¿ya? Entonces, ya, ojalá. Tengo tres elementos al principio, después otros tres elementos, después otros tres elementos y otros tres elementos. Entonces, cada uno de estos tres es una parada, ¿ya? Entonces voy avanzando a tres. Entonces se fijan que tengo Irarrázaval un 4 y un 6, Alameda un 0 y un 0, Ñuble un 10 y un 2. Entonces, vean que cada uno de estos tres elementos es una parada. Y cada uno de estos elementos significa diferentes cosas. Entonces, el primero es un texto, que es el nombre de la parada. Estamos viendo que este es como un recorrido de un bus. El segundo elemento de acá, eso es cuánto me demoro a llegar, cuánto me demoro en llegar a esta parada desde la parada anterior. Y el siguiente es cuál es mi siguiente parada. Entonces, eh, lo que dice esto es de que yo en llegar a Irarrázaval desde el anterior me demoro tiempo 4, puede ser, no sé, 4 minutos, digamos que son 4 minutos. Y la siguiente es mi parada 6. Entonces voy en esta lista, busco elementos en la posición 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mi siguiente es Ñuble. Entonces Ñuble también se compone igual. El nombre, un número y un número. Entonces lo que hice esto es cuánto me demoro yo en llegar a Ñuble de mi parada anterior. Nosotros ya sabemos cuál es la parada anterior. Entonces, este 10 significa cuánto demoro desde Irarrázaval a Ñuble. 10 minutos, por ejemplo. Y el 12 que está acá es cuál es la parada que viene después de Ñuble, que sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quilín. Entonces este Quilín también tiene este número acá, que es cuánto me demoro en llegar a Quilín desde la parada anterior, que sería Ñuble. Entonces de Ñuble a Quilín me demoro 10, y la que viene después de Quilín es la 9, que sería la... ¿Se entiende? ¿Ahora sí? ¿Sofía? ¿Carlos sí? Al menos Carlos ya lo entendió. Sofía Aranguis. O sí, acá, ¿no? Sí. Duda, Sofía. Ah, ya. Eso es importante. La parada menos uno es la última. Cuando uno llega y llega menos uno, significa que es la última parada. Como que ya no hay más allá de eso. Entonces, si es que hay alguna parada que dice que su siguiente es menos uno, significa que esta encierra la última parada. Entonces, Puck es la última parada. Sofía está, ¿o no? Bueno, vamos a ver si es que. ¿Ahí se entendí? Ya, bueno, perfecto. Estaba esperando, estaba preocupado. Ya, entonces, les piden que hagan esta función. Obtener itinerario. Implementa la función obtener itinerario que recibe la ruta y el nombre de una parada de origen y retorna una lista con las paradas que faltan para llegar hasta el final de la ruta. Debe incluir el origen. Por ejemplo, eh, les dan esta ruta, ¿ya? Que esto de acá, básicamente. Y si ustedes dicen obtener itinerario de ruta
a Irarrázaval. Esto parte en Irarrázaval y tiene que llegar hasta el final, ¿ya? Entonces, voy a explicarlo un poco más, mejor. Y entonces, lo que les dicen es que hay una función que se llama obtener itinerario, que recibe la ruta, que sería básicamente esto que estuvimos hablando. Fíjense, esto de acá, string, número, número, string, número, número, string, número, número. Y recibe la ruta, el nombre de una parada de origen, o sea, desde donde yo parto, y esto retorna una lista con las paradas que faltan para llegar hasta el final. Y hay que incluir el origen. Entonces, recuerden que yo les dije que el final está dado por S-1. Cuando yo vaya avanzando y llegue alguna parada en que su siguiente sea -1, para mí eso significa que es el final. Entonces, si es que esta función recibe la ruta, Irarrázaval, y a Irarrázaval, lo que debería hacer esto es retornar Irarrázaval, después Ñuble, después Quilín y después Puc. ¿Por qué? Porque lo que queremos que haga esta función es que reciba esto de acá, yo le dé un punto de partida y que desde ese punto de partida me diga cuáles son las paradas que le quedan para llegar a la última parada de este itinerario, de esta ruta. Entonces, ¿se entiende? Si yo le paso a Irarrázaval, va a ir acá y va a ver cuál es la siguiente, 6, Ñuble. Agrego Ñuble. ¿Cuál es la siguiente de Quilín? La 12, o sea, de Ñuble, la 12 de Quilín, llego acá. Después voy 9 es la PUC, y después no hay nada más, entonces yo retorno a esta ruta. Entonces, por ejemplo, si es que alguien me pasa acá ruta, obtener itinerario Ñuble, a ver si es que se ha entendido. Si es que alguien me pide esto, Ñuble, ¿qué debería retornar esto de acá? Si es que alguien me pasa la ruta Ñuble, ¿qué debería entregar esto de acá? Quilín y PUC. Exactamente eso. Entonces, obtener itinerario yo le doy un punto de origen y lo que me retorna es el origen más todas las paradas que le faltan más, y hasta llegar al final. Entonces, básicamente recorre esto de acá hasta el final y retorno eso. Ya, ¿cómo podría hacer esto? Lo tengo abajo, pero veamos si podemos hacerlo nosotros. Entonces, esto recibe una ruta. A ver, y un origen. ¿Y a alguien se le ocurre? ¿Qué podríamos ir haciendo? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que cuando uno quiere hacer un algoritmo, idealmente tiene que pensar la solución en su cabeza cómo lo haría, y luego de eso es pasarlo a código. Entonces, nosotros ya sabemos cómo recorrer esto de acá, ¿cierto? Imagínense que me dicen parte en Ñuble. ¿Qué lo querían ustedes? Sin pensar en código. ¿Cómo sabrían cuál es la siguiente? ¿Cómo lo harían? Viendo el tercer número. O sea, o el segundo, sí. O sea, el tercer elemento de esto de acá, ¿cierto? Entonces voy, veo este, y luego en mi lista me voy a esa posición, ¿cierto? Entonces después de eso, entonces, ¿y qué deberían ir haciendo en cada paso? Por ejemplo, ya sé que parto en Ñuble. Después cuando veo otra parada, ¿qué debería almacenar de esta segunda parada a la que llegué? Finalmente tengo que retornar algo, ¿cierto? ¿Qué es esto de acá? Entonces, ¿qué podría ir guardando, por ejemplo, en cada parada? El nombre. El nombre, ¿cierto? Y lo voy almacenando en una lista. Y entonces, digamos que tengo una... Eh, lo voy a tener como lista que va a ser el itinerario. Ya. Entonces, ya el primer paso que dijimos era pararnos acá. Entonces, ¿cómo sé en qué posición está?
por ejemplo, ir a Razabal, ¿cómo yo puedo saberlo acá? O si me pasa en Ñuble, ¿cómo yo lo puedo encontrar? Index. Ya. A ver. Entonces, si yo tengo mi ruta, ¿cierto? Y hacer una lista, yo esto le puedo hacer, eh, a ver, aquí, digamos que esta es la ruta. Voy a ponerla acá. Entonces, vean acá, esto, yo siempre hago esto, como que tengo una variable y empiezo a probar cosas. Entonces, tengo acá mi ruta, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen que pongo index, ¿y qué le paso a index? Ir a Razabal. Ya pasemos a ir a Razabal. Y ahí esto me dice exactamente en qué posición está. Entonces, si yo le paso, por ejemplo, Alameda, esto me dice está en la 3. Le paso Puc o Killing, esto me dice que está en la 2. Entonces, con esto ya me sirve. Entonces, yo a ruta le hago index. Ya, pero ¿qué sería en este caso? ¿Qué quería pasarle a esto en el primer paso? Tengo que buscar de dónde partir, ¿cierto? Y eso, el origen, ¿cierto? Entonces, yo recibo acá mi punto inicial. Entonces, eh, uy, está ahí jugosa tú. Ya. Entonces, con esto me da la posición en la que. Entonces, digamos que índice inicial, índice, pongámosle inicial, es igual a esto. Esto me va a dar el punto de partida. Ok. Entonces, ¿qué lo queríamos hacer? Ir recorriendo esto. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo deberíamos parar acá? Imagínense que yo estoy acá, ir a Razal. Veo el 6, me voy a Ñuble. Ñuble veo el 12, me voy a Quilín. Veo el 9, me voy a la PUC. Y después yo veo un -1. ¿Y qué significa este -1? Que no hay más, ¿cierto? Que ese es el último. Entonces, debería parar cuando veo un -1. Entonces, ¿qué conviene más acá? ¿Un for o un while? While, ¿cierto? Porque yo no sé exactamente cuántos pasos me va a demorar. Y esto puede ir variando. Entonces, yo de alguna forma debería poner la condición de que lo que estoy viendo no sea -1 y cuando no sea -1, yo paso. Entonces, ¿cómo sé, por ejemplo, ahora, yo sé cuál es el índice inicial? ¿Cómo sé cuál es la posición del siguiente elemento al que yo tengo que ir? Ya tengo que ir a Razal, ¿cierto? ¿Qué sería un índice? ¿Cómo llego hasta acá? Imagínense que después tengo el de Ñuble, que es un índice. ¿Qué le hago a ese índice para llegar a este 12, por ejemplo? O al de Razal llegar al 6 o a... Le hago más 2, ¿cierto? Le voy a poner índice mejor, para que estemos acá bien. Índice. Entonces, este es el índice de esto. Entonces, ahora índice más 2, ¿cierto? Me va a dar la posición de el carácter, o sea, del siguiente elemento, que está acá. Entonces, eh, en mi ruta, si yo accedo, si yo accedo al elemento en índice más 2, ¿cierto? Me va a dar un número. Entonces, esa es la siguiente, ¿cierto? Índice siguiente. Índice siguiente parada va a ser este. Y este va a ser el índice actual. Entonces, ¿qué tiene que pasar en nuestro while?
¿Cuándo paramos? Dijimos, cuando esto de acá sea menos 1. Entonces, mientras esto de acá sea distinto de menos 1, podemos seguir. Sí, exactamente, ahí lo había puesto un alumno o alumna, Pavés. Exactamente. ¿Se entiende? Yo estoy en una posición. Entonces, yo lo obtengo la primera con index, ¿cierto? Index le paso el string y esto me dice en qué posición está, tal como lo hicimos acá. Entonces, ahora yo digo, S más 2, esa posición más 2, es el índice de la siguiente parada. Eh, entonces, ahora yo tengo que verificar si es que la siguiente parada que hay acá es distinta a menos 1, porque si fuera menos 1 significa que estoy en la última. Entonces, mientras esto ocurra, yo voy a seguir haciendo un proceso iterativo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer en cada paso? Eh, ¿Qué es lo que quería hacer en cada paso? Y voy saltando, ¿cierto? Pero voy almacenando algo. Estoy acá, siguiente parada, me paso a la 6 que es Ñuble. Entonces voy a Ñuble, 12 me paso a Quilín, guardando en la lista, ¿cierto? Entonces, en mi lista itinerario, yo lo que quería hacer es, lo primero es punto .append, eh, la parada actual. Y eso es ruta, o ponerle como parada actual, es igual a ruta, índice actual, ¿cierto? Entonces lo que hago es que le apendeo la parada actual. Y entonces después de que hago eso, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me paso al siguiente? Tengo que actualizar esto de acá, ¿cierto? Ahora tengo que decirle cuál va a ser tu índice actual. ¿Cuál debería ser? Debería ser el siguiente, ¿cierto? Debería ser, de hecho, esto de acá. Ruta de índice actual más 2. Para actual, índice actual. Entonces ahora, después de que hice esto, mi índice actual en realidad ahora va a ser eh, el de la ruta más índice actual más 2. Y de hecho, ahora quiero reorganizar un poco este código. De hecho, mejor sería hacerlo así. Índice siguiente parada, de nuevo esto, y después índice actual va a ser el de la siguiente parada. Entonces ahí nos pasamos al siguiente paso. Entonces llego, lo saco, o sea, saco el nombre, lo obtengo, lo guardo acá, luego a la siguiente parada y lo obtengo acá. Entonces, de hecho, esto en realidad habría que parar cuando nosotros lleguemos a este punto. Entonces, cuando el índice actual en realidad sea eso. Ya hice un par de modificaciones, pero quiero que lo vayamos entendiendo. Entonces,
tengo mi índice actual, ¿cierto? Y el índice de la siguiente parada. Entonces, mientras mi índice actual sea distinto a -1, ¿para qué hago esto? Para que esto pare simplemente cuando yo quiera pasar a la siguiente parada que no existe. Porque si es que yo lo dejaba como la siguiente parada, no me iba a agregar la última. Entonces veo, mientras el índice actual sea distinto a -1, entonces entro acá. La parada actual la obtengo el nombre, lo agrego a mi itinerario. Entonces ahora veo, ¿cuál es la siguiente? Actual más 2, que sería, por ejemplo, estoy acá en Ñuble. Este es el actual más 12, este 12. Entonces le digo ahora al algoritmo, actualiza cuál es el que tiene que revisar ahora por el siguiente. Entonces ahí me pasa el siguiente. Entonces esto parte de nuevo. Saco la parada, la almaceno acá y veo la siguiente. Entonces cuando mi siguiente sea -1, de acá salgo un -1, y yo lo pongo en mi índice actual, esto va a partir y va a decir, índice actual es -1, ah, ya, entonces hasta aquí no han llegado. ¿Se entiende? ¿Qué faltaría? ¿Qué es lo que tiene que retornar esto? La lista, ¿cierto? Lista itineraria. ¿Y sería esto, no? Pruébalo. Obtener itinerario de ruta y ir a Razabal. Recuerdo que antes me costaba mucho pronunciar ir a Razabal. Como que dice ir a Razabal. Oh, y pasó algo. Eh, ruta. Ah, estoy haciendo algo mal. Ah, la tilde. Perdón. Ahí sí. Sí, está mal escrito. Sí, lo escribí con el ñafle. Bueno, ahí sí. Y entonces si pongo, por ejemplo, Ñuble, Ñuble, también. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Se entendió esta pregunta? ¿Cómo es este ejercicio? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya no era tan complicado. O sea, hay que menuzarlo un poco, pensar bien. Como yo les dije, ¿qué fue lo primero que hicimos? Empezamos a ver qué era lo que nos pedían y cómo lo haríamos nosotros. Entonces, cómo iría saltando aquí a acá. Y luego de eso es un paso llevarlo a código. Entonces yo siempre les digo, como traten por favor eh, de ver cómo lo solucionarían ustedes en sus cabezas sin pensar en código, cuál sería el algoritmo que harían ustedes como paso a paso, y luego tendrían que ver eso, cómo llevarlo a código. Ya, pues esto era lo que yo había hecho. Creo que se entiende más este de acá. Ya. Acá había otro ejercicio. De hecho, este sí que no lo tengo. Tenemos que hacerlo ahora. Veamos si se me ocurre. Completar la función calcular tiempo de viaje, la cual recibe una ruta y debe retornar el tiempo total de viaje, partiendo de la parada inicial y terminando en la parada final. Ah, ya. Con la misma ruta anterior, eh, esto termina y retorna 34. Entonces, calcular tiempo de viaje. Ah, ya. Entonces, lo que nos dice esto es que tenemos que calcular el tiempo total de la ruta completa. Bueno, esto había más cosas, es que esto fue lo que yo saqué del enunciado, pero el enunciado decían, por ejemplo, la última parada tiene un -1 acá y la parada inicial tiene un 0 del anterior. ¿O no? No, no, no. Sí,
La parada inicial tiene tiempo cero en llegar a ella. Eso era, sí. Entonces, para saber cuál es la inicial, tenemos que ver cuál es la que tiene tiempo cero para llegar a ella. Y la final es la que la siguiente es menos uno en su índice. Entonces, ¿qué tiene estas consideraciones ahora? Entonces, implementa la función calcula el tiempo de viaje la cual recibe una ruta, el tiempo total de viaje, partiendo de la parada inicial y terminando con la parada final. Con la misma ruta anterior, el tiempo sería 34. A ver, veamos esto acá. Parte una alameda, ¿cierto? Porque esta su elemento anterior es eh, eh, alameda. O sea, es cero. Entonces el tiempo de llegar a esta es cero, entonces esta es la inicial. Entonces de aquí me voy a la cero, que es ir a Razabal. Para ir a Razabal me demoro 4. Entonces 4. Y de Razabal me voy a la 6, que es Ñuble. Y de Razabal a Ñuble me demoro 10. 10. Luego, de Ñuble me voy a 12, que es Quilín. Y de Ñuble a Quilín me demoro 10. Luego, de Quilín me voy a 9, que es la PUC. Y de Quilín a la PUC me demoro 10. Entonces, de esta me voy a menos 1, la cual no es nada. Y es 34. Sí, sí. Les puedo actualizar este archivo con esto que acabamos de hacer. Terminando la clase voy a reemplazar el que estaba por este área. Ya. ¿Se entendió esta otra pregunta? Me van a pasar simplemente ahora la ruta y tengo que buscar el punto de partida y de ahí recorrerlo hasta el final y calcular el tiempo de viaje de principio a fin. Ya. Si hicimos el anterior, este no debería ser tan difícil, ¿cierto? Ya sabemos cómo ir avanzando. ¿Qué es lo que nos falta saber? Ya sabemos cómo llegar de un punto hasta el final. ¿Qué es lo que nos falta ahora encontrar, por ejemplo, para poder implementarlo? Me van a pasar una ruta y yo tengo que recorrerla entera. Entonces, ¿qué necesito saber de esta ruta? Para poder como partir y llegar al final. La posición, ya, pero ¿de qué cosa? ¿La posición de qué? De la estación. ¿De qué estación? Hay una estación que es la importante, po, porque yo ya sé cuál es la estación final. ¿Cuál es la otra que me falta? La primera. De hecho, eso es, po. Piensen que si es que yo este algoritmo, miren, a esto acá que hicimos, a un itinerario, le pongo Alameda, y yo sé que es la primera, recorre todo. Entonces nosotros ya sabemos recorrer, como recorrer toda la lista. Solo que tenemos que saber dónde está la Alameda, porque nos pueden dar cualquier ruta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la primera de esta de acá? Bueno, como en el enunciado decía que es a la que con el cero, ¿cierto? Con el cero como tiempo de llegada. Entonces, la estación a la cual yo me demore tiempo cero en llegar a ella, esa es la primera. Entonces, en este caso es Alameda porque en este índice 4 yo sé que me demoro cero en llegar a Alameda, entonces en realidad esta es la primera. Ok. Eh, faltan algo más. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera esto? Eh, esto es lo de acá arriba. Fíjense, esto es lo de acá arriba. Esto de acá, esto de acá. Si yo busco un cero simplemente en la lista, puedo encontrar este índice, ¿cierto? Ya, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en realidad Ñuble es la primera
Y en Alameda me demoro tiempo 1. Pero yo de Alameda me voy después a ir a Arrasal. Si yo busco un find, ¿cuál cero va a encontrar primero? Si hago un find 0, por ejemplo, o sea, un index 0, digo list ruta.index, de hecho lo puedo hacer. ¿Qué me va a decir? El 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero este 5 está bien? Aquí hay que hacer un truco más. Entonces, este 0. En el caso anterior sí funcionaba, ¿cierto? Porque yo tenía esto, ¿cierto? Y si yo hacía ruta.index 0, me hice la posición 4. Y en realidad yo sé que el 4 es de esta de Alameda, entonces yo sé que en esto menos 1, en ruta en esa posición, menos 1, yo sé que está el nombre de mi estación, la cual es la primera. Ya, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en realidad Ñuble fuera la primera? Entonces acá tiene un 0, pero yo de Alameda me voy a ir a Razabal. ¿Qué pasaría si corro este código? Me sale el 15. Entonces, ¿cómo podría encontrar el origen? Sí, la única parte difícil de este otro ejercicio, de esta otra pregunta, era encontrar el origen. Ideas. Hay que buscar el 0, eso sí. Pero ¿cómo sé que 0 es el correcto? Ya, pues ayúdame. Ideas, ideas. Todas las ideas sirven. Su reverse. No sé qué hace el reverse. Pasarlo a lista de lista y luego buscar en la posición 1 donde hay un 0. También puede ser. Ya, pero yo creo que eso es mucho más complejo de lo que tenía pensado. Vean esto acá. Eh, Acá hay lo importante. ¿Cuántos elementos de esta lista componen una estación completa? De ir la lista. Puede ser. ¿Cuántos elementos de estos componen una estación completa? Por ejemplo, Irarrázaval, con todos sus datos. 3, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿dónde están los strings? ¿En qué índices? 0, 3, 6, 9, 12. Ya. Entonces, yo podría saber siempre dónde van a estar los strings. Entonces, y también, fíjense que este mismo patrón se cumple, pero con los índices de los otros datos. 4, o sea, 1, 4, 7, 10, 13, ¿ya? Y el otro de acá es 2, 5, 8, 11, 14. Y entonces, eh, ¿cómo sé que el 0 estoy encontrando es del anterior? Sé que es de que alguien se demoró tiempo cero en llegar, o es un 0 de que voy a ir a la estación 0. Y a partir de la posición 1 y recorrer la lista de 3 en 3 para ver dónde está el primer 0. Eh, Eso puede ser una opción, de hecho. Eh, por ejemplo, o sea, debería partir de la posición 1, exactamente. Veo acá 3, 3, 3 y lo encuentro. De hecho, esa puede ser una solución.
¿Les tinca hacer eso? ¿O a alguien se le ocurre otra forma? ¿No? ¿Sí? ¿No hay apoya a Lisana? ¿O tiene otra idea? Si no, voy a hacer eso. Lo otro que yo pensaba era ver, igual es más complejo, como hacer el index y ver si es que este index eh, de acá me dio un 5. Si este index menos 1 era divisible por, era módulo 3 igual 0. ¿Qué significa eso? De que esto menos 1 va a ser divisible por 3. ¿Y por qué? Porque fíjense, acá está el 1, menos 1 es 0. Acá está el 4, menos 1 es 3. Acá estoy en el 7, o sea, sí, 7 menos 1 es 6. Entonces, por ejemplo, si es que ahora en vez de que dijera acá 15, eh, a ver, 0, 1, 2, 3, 4. Ah, ahí sí. Entonces, esta es como una forma más elaborada de hacer lo mismo que dijo la compañera. Entonces, lo dejaré ahí, pero hagamos lo otro. Entonces, hagamos la función def calcular tiempo de viaje con una ruta. Entonces, para encontrar la inicial, hay que ver cuando hay un 0, ¿cierto? Entonces, lo que nos importa es ruta en un índice, ¿cierto? Esto de acá, 6 igual a 0, ¿cierto? Nosotros queremos buscar donde acá hay un 0, ¿cierto? Pero nos interesa de que esté acá, o acá, o acá, o acá. Si yo voy y uso simplemente el index, puede darme resultados erróneos, ¿cierto? Entonces lo que dijo la compañera es partir como índice igual a 1 y luego hacer esto, while ruta en índice sea distinto de 0, entonces lo que hago es que índice más igual 3. Entonces, ¿se fijan? Aquí voy a encontrar sí o sí el índice. Cuando termine esto de acá, mi índice va a ser igual a la posición del 0 que estoy buscando. Porque voy a salir de este while, va a ser tal que ruta de índice sea igual a 0. Entonces, de hecho lo puedo probar, miren. Tengo esta ruta, entonces voy a hacer esto de acá. Si ejecuto esto, el valor de mi índice final va a ser 4. Entonces, por ejemplo, si ahora acá pongo acá un 10 y acá el 0, y lo ejecuto de nuevo, ahora es el 7. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Me siguen?
El resto están vivos. Los 19 que estamos acá. Ya, entonces parto del 1 porque yo sé que este va a ser el índice del primer número. ¿Se fijan que esto siempre va a parar? Esto nunca va a llegar a un ciclo infinito. ¿Por qué? La única forma que no llegue es que no haya un 0 acá. Y eventualmente tiene que haberlo porque hay una ruta que... Hay una parada que es la inicial. Entonces sí o sí voy a encontrar algún 0 eventualmente acá. Y entonces hago esto. Termina mi igual y mi índice va a ser la posición. Ahora, ¿cómo saco el nombre? El nombre de esta parada. Voy a estar, por ejemplo, acá. O acá. ¿Cómo saco el nombre? La anterior. Y eso es el índice. ¿Qué le hago el índice? -1, perfecto. Entonces, el origen, nombre origen, es igual a qué? A ruta índice -1, ¿cierto? Entonces ahora entonces ahora lo que podemos hacer de hecho es esto. Índice actual igual a índice -1 y nuestro nombre origen va a ser índice actual. Y ahora, no, espérate, acá. Voy a llegar y copiar esto, pero tenemos que adaptarlo. Y entonces fíjense, nuestro índice actual ya lo tenemos. ¿Qué sería esto de acá? De hecho, miren, y entonces este es el primer proceso que hacemos, ¿cierto? Buscar el índice del origen. Lo tengo, entonces ahora el índice actual pasa a ser esto de acá. Entonces tengo el nombre del origen, que es ruta índice actual, y mi índice siguiente parada va a ser ruta índice actual más 2. Entonces acá voy a hacer el mismo código. Pero ¿qué es lo que me piden ahora hacer? Yo en esto iba guardando en este itinerario, ¿cierto? Yo haciendo este append. Entonces esto no lo tengo que hacer. Ay, no. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que recorrer todo, pero hacer algo diferente. ¿Qué es lo que me pedían? ¿Lo recuerdan o no? Esto acá, calcular tiempo de viaje. Implementa la función que calcula el tiempo de viaje. Entonces, cuál recibe una ruta, la ruta completa, y debe retornar el tiempo total. Desde la parada inicial hasta el final. Entonces, si hago calcular tiempo con la ruta que tenía antes, esto me dice 34. Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo en cada paso? Ir sumando el tiempo de viaje. Ya, perfecto. Entonces, tengo mi para actual, ¿cierto? Entonces, ya no tengo una lista, sino que tengo un tiempo de viaje, ¿cierto? Viaje igual a 0. Entonces tengo este tiempo de viaje igual a 0. Entonces mi para actual es un índice actual. Entonces ahora que llegué a este punto, lo que tengo que hacer es sumar el costo que me tomó llegar acá. Entonces lo que hago acá es tiempo de viaje. Lo único que cambié es que en vez de que dijera acá append, no acá. En vez de que yo hiciera esto que yo hacía antes, esto lo reemplazo por esto de acá, que es básicamente tiempo de viaje más igual. ¿Qué le sumo a esto?
¿Dónde saco el tiempo de viaje? Imagínense que estoy en el punto de este string, ¿cierto? Acá. ¿Cómo saco el tiempo de viaje de la anterior? De ir a Razabal. ¿Cuánto me costó llegar a ir a Razabal? La ruta, o sea, sí, más uno. O sea, el índice en el que estoy, más uno. Entonces, ruta, ¿cierto? En índice actual más uno. Y eso. Y después acá voy, veo la siguiente, avanzo, digo mi índice actual era la siguiente, reviso que esto no sea menos uno. Y de nuevo, en cada paso voy a hacer esto. Para actual, le subo el tiempo de viaje, veo la siguiente, la actualizo, de nuevo. Entonces, ¿qué tengo que retornar acá ahora? ¿Qué lo quería retornar esta función? El tiempo de viaje. Tiempo de viaje. ¿Y ahí estará bien esto? Prueba. Entonces, si yo a este le doy calcular el tiempo de viaje de la ruta es lo que tengo acá arriba, ¿cierto? Esto. 20. A ver, temporada la cambié. Pues pongámosla acá. Ay, ahí sí. Es que tenía la ruta anterior que había modificado, que esto se lo había cambiado. Pero así, con esta ruta, calculo ese tiempo de viaje es 34. ¿Se entendió? ¿Se fijan que era lo mismo anterior, solo que tenía que buscar el índice inicial y después en cada paso, en vez de ir sumando el elemento, como el string, lo que tengo que hacer es guardar el tiempo de viaje? ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Sí? ¿No? ¿Pueden decirme no? Si es que no hay duda. ¿Sí? ¿Sin duda? Voy a explicarlo de nuevo. Ya. Sí, obvio. Por eso le estaba preguntando. Entonces, ya, pero María Jesús, ¿el anterior lo entendiste este? ¿El obtener itinerario? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que nos pidan, entonces voy a hacer una explicación final de nuevo de todo esto. Me piden implementar una función que calcule el tiempo de viaje, partiendo desde el origen. Entonces, yo sé que mis rutas siempre van a ser de este estilo. Van a ser 3 elementos cada parada, el cual va a tener un nombre, cuánto me demoré de llegar desde el anterior y cuál es mi siguiente índice. Entonces, para llegar a Razal me demoro 4 y mi siguiente es el 6. Entonces, ¿cómo encontramos la inicial? En el enunciado decía, pero es aquella en la cual el costo de llegada es 0. Entonces, por ejemplo, para Alameda, el tiempo de llegada es 0. Entonces, esta es la inicial. Si es que acá en Ñuble dijeron 0 acá, ese sería. Entonces, lo que hay que buscar es aquella que en el tiempo de llegada a ella coste 0, para saber cuál es la inicial. Entonces, con eso bastaría, porque lo que nos pedían era calcular el tiempo de ruta completa, que sería básicamente recorrerla completa, y eso ya lo habíamos hecho en la anterior. Solo que nosotros partimos de un punto y de ahí llegamos hasta el final. Entonces, lo que hay que hacer ahora es encontrar el inicio y después aplicar el mismo algoritmo, solo que en vez de ir agregando la parada que voy recorriendo, agregando el tiempo que demora en llegar a ella. Entonces, esto es lo que hacíamos en el primer paso. Eh, esto de acá. Entonces, como sugirió su compañera Lisana, o es compañero, no sé, asumo que
compañera. Entonces ella dijo, podríamos partir de acá. Yo sé que siempre el elemento que me va a decir cuánto es el tiempo anterior va a estar en el 1, en el 4, en el 7 o en el 10, ¿cierto? Porque si fijan que esto va de a 3. Entonces Irarrázaval va a ser 0, Alameda es 3, los nombres están en 0, 3, 6, 9. Los tiempos están en 1, 4, 7, 10. Entonces lo que importa es que voy avanzando a 3, pero tengo que saber desde dónde partir. Entonces sabemos de que el tiempo está en el 1, el 4, el 7, entonces parto del 1 y voy sumando a 3. Entonces eso es lo que yo hago acá. Parto índice 1 y lo que hago es que si es que mi ruta en ese índice es distinto de 0, sigo avanzando. Le sumo 3. Y si es que es 0, significa que va a ser la parada inicial. Compañero, ya. Ah, Lisana, ¿es tu apellido? Debe ser tu apellido. Sí, perfecto, ¿eh? Lo siento. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Para tenerlo ahí, recordarlo. Ya, bueno. Entonces, como dijo Lisana, Francisco, como dijo Francisco, eh, Francisco Lisana, partimos del 1 y vamos avanzando a 3. Entonces, si es que yo encuentro un 0, esto va a parar. Entonces, cuando salga de acá, mi índice va a ser el índice de la parada que tenga tiempo 0 en llegar. Pero como yo voy a estar parado acá, ¿cierto? Acá, en el 4 o en 0, en realidad acá, yo necesito saber el índice de dónde parte esta parada completa, que sería el 3. Entonces aquí simplemente le resto 1. Entonces acá voy y le resto 1, entonces es mi índice actual, y aquí puedo hacer el mismo algoritmo que estaba usando antes, ¿cierto? Entonces tengo el nombre de origen, en mi ruta actual en ese índice, y de la siguiente parada va a ser eh, la ruta con índice actual más 2, ¿cierto? Entonces parto y digo tiempo de viaje igual 0, y lo que hago es, mientras mi índice actual sea distinto menos 1, y hago lo mismo. Para actual, la ruta en ese índice, y mi tiempo de viaje le voy sumando la ruta en ese índice más 1. Porque voy a estar acá, por ejemplo, más 1 va a ser ese elemento acá. Si es que estoy acá en Ñuble, más 1 va a ser este elemento acá. Entonces en cada paso voy sumando el tiempo de viaje. Y lo que hago después, al final de cada iteración, es actualizar la siguiente, obtener la siguiente parada y actualizo el índice actual. ¿Se entendió, María Jesús? Ya. Ya. Estamos en la hora, pero yo tenía otro ejercicio acá. Este lo voy a dejar como propuesto para que lo puedan ver. Y esto de acá era un problema de la I2 del 2018-2, que es este de acá. Básicamente tengo un árbol genealógico, que también está estructurado como una lista de listas igual más o menos compleja. De hecho, este árbol genealógico es el árbol de los Simpsons, ¿ya? Y acá está como estructurado. Entonces les piden hacer como, por ejemplo, obtener los hijos y obtener los padres de un nodo. Por ejemplo, digo, si te doy este valor, dame los padres. Por ejemplo, si les pasan padres de Homero, sale a Abraham y Mona. Si que digo, por ejemplo, hijos de March, sale Bart, Maggie y Lisa. Ya, pero acá está el enunciado y acá está el código de la solución y una explicación de cómo se hace, ¿ya? Para que después lo puedan ver. Aparte de eso, esto es lo último. Eh, Se hizo un HackerRank eh, de repaso para Ley 2 con ejercicios de también pruebas anteriores. Entonces, acá ustedes pueden ver y hay varios ejercicios. También estos tienen, y son varios, de hecho.
por hacerlo también le puede dar una bonificación. Si es que lo hacen, tienen hasta el día de la prueba para resolverlo. Entonces, si es que lo hacen, van a tener también un punto extra eh, para los laboratorios. Y aquí hay algunos test quiz. Eso. Les voy a publicar esto, les voy a subir este anuncio también y les voy a actualizar este archivo para que lo tengan allá y lo puedan ver. Con eso deberían tener suficiente material para estudiar. Eh, ya, esto sí, es que todavía no lo subo. Eso. Si no hay más dudas, quedan libre y les deseo mucho éxito. Y perdón, Francisco, por asumir tu género. Ahora sé que es Francisco. Nos vemos. Que estén muy bien.